No sé si vos sabes cuáles son tus derechos, Dani. Entre los más importantes, principalmente el derecho a la vida, derecho a la educación, a la salud, a la seguridad, a la recreación también, porque hay gente que piensa que solamente los niños tienen derecho a la recreación, pero los jóvenes y los adultos también tienen que recordar y darse cuenta que también tienen derecho a la recreación. No todo en la vida es trabajar, estudiar o estar ocupado en tus responsabilidades, y al punto de que hay momentos en el que te sentís como que te están absorbiendo. Tienes derecho a la recreación también. Y también habría que ver si estos derechos se cumplen aquí en el país, si nosotros tenemos la oportunidad de gozar con todos esos derechos, ¿verdad? Pero hay una cosa que vos dijiste, principalmente el derecho a la vida. Sabes que yo recibí un diplomado de derechos humanos y a mí me dijeron que, bueno, no hay un derecho encima del otro, sino que todos son iguales y todos se complementan uno con el otro. Y tiene sentido, pero o sea, para poder gozar de los demás derechos, principalmente tienes que estar vivo. Entonces, desde esa lógica... En ese caso cabe también destacar de que, bueno, en el diplomado me preguntaron, derecho a la vida, y si vos ya no querés vivir, vos tenés derecho también a quitarte la vida, me dijeron. A pesar de... Pero estamos hablando ya del suicidio, imagínate. Temas como los que discuten estos jóvenes eran imposibles de plasmar antes de la Segunda Guerra Mundial. Hablar de libertades, igualdad o equidad podía ser considerado como una locura, o peor aún, como una afrenta a quienes ostentaban el poder. Los derechos humanos son aquellos que vienen con la persona, desde el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Los derechos humanos pues tienen sus connotaciones desde antes de Cristo. A través de la historia se han ido transformando las visiones y las formas de irlo visualizando y desarrollando para la humanidad. Yo me voy a retrotraer a lo que es la época después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se establece en 1948 la Declaración de Derechos del Hombre, en donde ahí es una ratificación de la época para el establecimiento de derechos humanos, producto de las grandes atrocidades que se habían generado en contra de la humanidad en el marco de la Segunda Guerra Mundial y las grandes pérdidas humanas que hubieron en ese momento histórico de la humanidad. Es así que los derechos humanos van fortaleciéndose, van tomando fuerza, y el Concierto de Naciones establece acuerdos, establece declaraciones, establece convenios. Con las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial por cuestiones como el color de piel, nacionalidad, estado socioeconómico, religión y otros, las naciones del mundo decidieron proclamar los derechos humanos y, sobre todo, garantizar el respeto de los mismos. La gran pregunta es, ¿los estados respetan y garantizan el cumplimiento de los derechos humanos? ¿Pero ustedes creen que en Honduras se respetan los derechos humanos? Fíjate que es bastante discutible porque la Constitución de la República a nosotros nos garantiza ciertos derechos, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la vivienda, pero si vos ves, hay muchas personas que, bueno, en el país hay un gran nivel de desempleo. Entonces, desde ahí no se está cumpliendo el principio del derecho al trabajo. Hay muchos niños que en vez de estar en un aula de clases están trabajando, bueno, aquí nosotros lo podemos ver, ¿verdad? Entonces, en práctica, al parecer, no se respetan los derechos humanos, en mi opinión, no sé vos qué decir. Igual, tengo la misma opinión que vos. En teoría, están estipulados en la Constitución de la República, pero al final no se cumplen. Tenemos la dimensión internacional y tenemos la dimensión nacional, en donde se conjuntan y se complementan, se subsidian y se establecen como un solo corpus juris que está a disposición de la ciudadanía para ejercitar y reclamar sus derechos a un Estado o al concierto del Estado de las Naciones. Tenemos ahí varias escuelas de desarrollo del enfoque de derechos humanos como un enfoque jurídico. Podemos establecer que hay una escuela en donde establece, que es la escuela tradicional,
que no se debe incorporar esta parte axiológica o valórica de los derechos humanos, y hay otra escuela que sí propugna por esta parte de inclusión en materia jurídica de los derechos humanos, en donde nos lleva al estadio de la ponderación de derechos, al estadio del valor del derecho en base a principios. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras ve la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos. Luego de estar en una fuerte crisis, la institución crea la instancia del comisionado universitario. Es en la etapa de la Junta de Transición cuando se apertura y se busca el respeto entre todos los miembros de la comunidad de la alma mater. Los derechos humanos en la Universidad Nacional Autónoma surgen en el año 2006, cuando existió la Comisión de Transición, cumpliendo con lo que es el artículo 53 de la Ley Orgánica, donde se tenía establecido desde hace mucho tiempo ya lo que es la Oficina de Derechos Humanos en la Universidad Nacional. La Comisión de Transición en su momento creó mucha normativa interna, reorganizó mucha normativa interna y creó la figura del Comisionado Universitario de Derechos Humanos, que es para todos los miembros de la comunidad universitaria, no solo para los estudiantes. Obviamente la mayor población son estudiantes y se atienden más estudiantes, pero es para estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio. Al crear esta figura en el año 2006, exactamente el 10 de agosto del año 2006, se nombró al primer comisionado, quien tuvo la labor de crear un reglamento de organización y funcionamiento para regirnos bajo parámetros ya organizados, establecidos y de manera en base a un protocolo de atención, definiendo en él los principios de actuación, las modalidades de atención y organizarse de una forma que pudiese darse la mejor calidad de servicio a nuestros usuarios. La Facultad de Ciencias Jurídicas en este momento está con un alto enfoque en esta materia de derechos humanos, donde el estudiante tiene conocimiento a través de las materias relacionadas de los diferentes sistemas que tienen los países para desarrollar y ejercitar esta cultura de derechos humanos, e igualmente los diferentes sistemas a los que tiene acceso la ciudadanía para reclamar del Estado la garantía, la protección y el acceso a todos estos derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, derechos tecnológicos, derechos alimentarios y otros derechos que podamos tener como ciudadanía. Según el informe 2017 del Comisionado Universitario, se registraron a nivel nacional un total de 1.756 orientaciones, divididas en 1.522 estudiantes, 166 docentes, 68 empleados administrativos y de servicio. Cada caso es analizado de forma individual y respetando ambas versiones. ¿Qué piensan del comisionado universitario? ¿Han visto si ha funcionado algo aquí en la UNAV o creen que está también ligado a algunas autoridades de aquí que quieran esconder algo? Yo nunca he tenido la oportunidad de abocarme o la necesidad de abocarme al comisionado, pero sí sé de su existencia, pero tampoco he escuchado acerca de ningún caso que haya sido resuelto, fíjate. Yo estaba cursando mi posgrado en metodologías de investigación económica y social y tuve un impasse, ¿verdad? Que no me permitió presentar un trabajo final de una asignatura, y cuando fui y presenté, ¿verdad?, mi solicitud, se me negó el derecho a recibirme mi trabajo. Yo agoté todas las instancias hablando con las autoridades, con el catedrático, y no hubo forma, ¿verdad?, de que me aceptaran. De alguna forma se violentaron mis derechos porque no me recibían el trabajo en el tiempo que yo tenía derecho a presentar. Pasó un tiempo y yo ya no encontraba realmente una solución. Estaba casi viéndome obligada a retirarme de la maestría, y una persona me informó que existía el comisionado ¿verdad?, en la universidad, y yo fui y les expuse mi caso. Nosotros, pues, de los casos que atendemos nos encargamos que lleguen a la unidad que debe resolverles, verificamos los tiempos para que se atiendan los casos. Ahorita nosotros presentamos ante el Consejo Universitario, donde están las máximas autoridades, nuestro informe. Hicimos saber las mayores tipologías de casos que son reportados ante nuestra unidad,
y les pedimos la colaboración a todas estas autoridades para que ellos tengan conocimiento de estas quejas que se presentan y las abordemos de una manera conjunta. Yo les hice saber, estos casos llegan a nuestra oficina y los remitimos donde ustedes o donde sus subalternos, pero requerimos que me apoyen, que apoyen a la Oficina de Derechos Humanos para atender a estas personas que llegan con estos casos. Cada persona que llega con un caso específico y para él es el más importante. Para nosotros debe ser más importante y para cada autoridad, ¿verdad? En su caso, jefe, coordinador, decano, en el orden, atender estos casos con el tiempo adecuado, con el corazón en la mano, integrando a todas aquellas personas. Algo que me gustó muchísimo fue que yo presenté mi caso y ellos no lo recibieron de inmediato, ¿verdad? Me dijeron, espérese, lo vamos a analizar. Y eso me dio mucha confianza de que eran muy profesionales, ¿verdad? Porque digo, bueno, no es como que uno puede llegar a quejarse de cualquier cosa a la que no tiene derecho y a uno se lo van a resolver, sino debe ser bien documentado, ¿verdad? Y tener realmente amparado en ley. Entonces yo dejé mi documento, esperé un momento, los abogados lo revisaron y me dijeron que mi caso procedía. Y ahí inició el proceso. Miren, lo que es un caso se presenta en nuestra oficina y por el principio de subsidiariedad se le remite a la autoridad competente para que lo resuelva. Si en 10 días hábiles no le atienden, nosotros intervenimos para que le den una respuesta a este caso. Esperamos que en 5 días ya nos hayan contestado, lo máximo 10. O sea que podríamos decir que por el procedimiento administrativo, según la ley lo determina, serían 20 días lo más que se podría tardar, porque los 10 días de la instancia donde se presentó y los 10 días que ellos tienen para contestarnos y darle una respuesta a ese caso. Lo máximo tendría que ser 20 días para dar una respuesta. La verdad es que lo resolvieron muy rápido y me gustó mucho porque fueron muy profesionales. Ellos se elevaron a las instancias correspondientes en la facultad, lo elevaron al decanato, a la Coordinación General de Posgrados y se tomó inmediatamente una resolución. Sentí que lo respetan mucho como instancia en la universidad, tiene un peso muy importante y la verdad es que me resolvieron favorablemente. De las 20 universidades del país somos la única que tiene una oficina de derechos humanos y definitivamente es el lugar donde cualquier persona que se siente que no se le ha atendido adecuadamente puede ir a informarnos. Y entonces nosotros tenemos la oportunidad de analizar ese caso y ver si en realidad hay una violación a derechos o una mala prestación de servicios y devolverle ese derecho que supuestamente ha sido violentado a aquel usuario. ¿Qué gana la universidad con esto? Que los niveles de insatisfacción de cualquier miembro de la comunidad universitaria disminuyan, poder atender a todos sus usuarios con una mejor calidad y una buena prestación de servicios. Como nosotros decimos, la Universidad Nacional es pública, pero debe dar un servicio de privada, porque de los impuestos del pueblo se trabaja acá y tenemos la obligación como empleados de atender con la mejor calidad a nuestros usuarios. Es importante que los estudiantes conozcan, ¿verdad?, el reglamento de la universidad, cuáles son todas las normativas que existen, ¿verdad?, porque yo entiendo que aparte de deberes los estudiantes tienen derechos. Uno tiene que estar consciente, ¿verdad?, de que no es una instancia a la que uno va a acudir porque uno le ha dejado de dar la importancia que tienen los procesos, pero creo que sí hay que hacer valer sus derechos. Creo que uno muchas veces tiene temor a represalias o temor a que vayan a decir, bueno, esta persona ¿verdad?, es conflictiva, nos trae los abogados, pero creo que es un derecho de los estudiantes y me parece que deben haber muchos casos como el mío en el que el estudiante se ve impotente ante sus autoridades y simplemente se retira. Siempre que hablo acerca de esos temas yo me pregunto qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos para exigir el cumplimiento de estos derechos, porque una cosa es que las autoridades no se preocupen por darle cumplimiento a la ley, pero ¿y vos? O sea, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás exigiendo o cómo estás contribuyendo para que muchos derechos humanos que actualmente se están violentando deje de pasar, ¿me entendés? Sí, porque también uno como le puede exigir al Estado que te respete tus derechos humanos cuando vos hasta en pequeñeces vos violentas la ley, digamos, las personas que andan en un vehículo se pasan un semáforo en rojo, o que, bueno, hasta a veces hasta no respetamos ni la fila de que se meten en la fila, o en el banco, vieran. Sí, entonces... O no les damos, en el caso de las personas con capacidades especiales, no les damos esa preferencia que en realidad ellos tendrían que tener. Es que creo que no hay una cultura en el país por parte tanto como del gobierno y como de los ciudadanos de respetar los derechos humanos.
Como parte de las acciones que cada individuo puede hacer para multiplicar el conocimiento sobre los derechos humanos en el país, es involucrarse con las instituciones que dedican al fortalecimiento, defensa y promulgación de esos aspectos que nos hacen más humanos, de esas prácticas que nos permiten construir mejores espacios de convivencia. Soy un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que estudia las carreras de arquitectura y luego logré hacer que me abrieran la segunda carrera, entonces también estudio la carrera de física elemental. Llegué al comisionado universitario ya hace algunos 3 años con unas hojas que mandó a los diferentes departamentos solicitando ayuda de parte del departamento con voluntarios para el mismo comisionado. Entonces fue en el departamento de física donde me enteré de ello y me aboqué a la cita que ellos habían convocado y desde ese entonces estoy siendo voluntario en este órgano. Los derechos humanos deben ir creciendo, son progresivos, los derechos humanos no deben ir en disminución. Tenemos que tener claridad en que cuando se respetan a las personas en el mundo, en la universidad, estamos respetando los valores y el ser que siente, ¿no? El ser que siente tristeza, dolor, si algo que le violenta su derecho le daña o le genera ambientes hostiles en sus lugares de trabajo, de estudio o en el mismo país. Entonces, el tema de derechos humanos, el comisionado lo ve creciendo, lo ve yendo a las demás universidades bajo la asesoría de este órgano, procurando de manera gratuita brindar esta cortesía a las siguientes universidades que lo decidan aceptar y tomar como suyo este proyecto de tener una oficina de derechos humanos. Son muchos temas, tanto de los derechos y libertades del estudiante, pero también existe el tema del acoso sexual, que se da mucho dentro del campus universitario y que gracias a una de las unidades que tiene el comisionado se ha podido abordar este tema y se ha ayudado a los estudiantes y perder ese temor de poder darle frente a este tipo de situaciones y que saber al estudiante de que puede contar con el comisionado universitario para solventar esto. El comisionado universitario quedó como órgano instructor y es quien investiga los casos de acoso sexual, dando recomendaciones de sanción si hubiese detectado que hubo indicio racional de participación en lo que es acoso sexual. Siempre respetamos el derecho y la presunción de inocencia, ¿verdad?, de la persona denunciada, pero le creemos también a la otra parte que denuncia, porque no lo haría si no sintiera que es cierto. Entonces el comisionado universitario tiene esta unidad especializada con el propósito de erradicar el acoso sexual en la universidad. Lo que tiene que hacer el usuario es lo mismo, llegar a nuestra oficina, la oficial les escucha, verifica si hay indicios de participación, verificamos qué pruebas o evidencias tiene, que puede ser testigos, puede ser mensajes, puede ser llamadas a horas inadecuadas. Todos estos medios de pruebas nos ayudan a detectar si ciertamente hubo un acoso o no. Si de detectarse que hubo acoso, ya han habido recomendaciones de despido, de suspensión por 8 días, en el orden de la gravedad. Hay casos que son pequeños, como de un piropo inadecuado. Eso se queda en la jefatura de departamento, donde hay llamada de atención verbal, por escrito. Pero cuando ya son cuestiones donde ya hay contacto físico, de que la persigue a la joven o al joven, estos casos sí ya van con suspensión por 8 días o con un despido, si fuera docente o empleado administrativo, y puede haber una expulsión también o suspensión en caso que fuera un estudiante, porque se investiga a todos los miembros de la comunidad universitaria. No solo puede ser de una vía, el acoso puede darse de docente-estudiante, de estudiante-docente, de hombre a mujer, de diferentes vías. A mí me gustaría preguntarles qué podemos hacer como estudiantes, universitarios, como ciudadanos para poder ir cambiando la realidad del país que tenemos y lograr poco a poco que se comience a respetar los derechos humanos. Yo creo que hay que empezar por cambiar por uno mismo, ¿verdad? Creo que si no cambiamos nosotros, ¿cómo vamos a esperar que las demás personas cambien? Como nos dice el licenciado Membreño, que nosotros la única persona que podemos hacer cambiar somos a nosotros mismos. Nosotros no podemos hacer cambiar a las demás personas. Entonces, cambiar primero nuestro comportamiento y esperar a que las otras personas también hagan lo mismo, ¿verdad? No, esperar no, porque o sea, igual, como te había dicho, o sea, hay instituciones que te brindan diplomados. Primero también uno también se tiene que informar para que uno también orientar a las demás personas. Informar y formarte. Ajá, informar y formar. Y también
¿cómo te explico? Denunciar, porque si bien es cierto, en ocasiones tu denuncia no llegó a concluirse de la mejor manera, de la forma que vos esperabas, en ocasiones en el país solamente se archivan y sirven como para hacer crecer estadísticas o cuestiones así, y tu caso ahí quedó, pero de alguna manera hay algunos casos que logran crear como esa resonancia en el país y cambiar mentalidades o convencer a otros que también están pasando tu situación de alzar su voz y decir, yo también estoy pasando por esto, ¿me entendés? Pero ese es un problema porque la gente tiene miedo de denunciar, porque dice, ay no, pero si denuncio me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Por eso te digo, hay que cambiar esa mentalidad y esa... Educarnos nosotros mismos para también después orientar, nosotros que estudiamos periodismo, orientarnos primero y orientar a las demás personas. Y es nuestro deber orientar a las personas por medio de los medios de comunicación. Sí. Vaya pues. Bueno, pues, adiós, Cipota, voy a clase. Sí. Nos vemos. Nos vemos. ¿Vemos? Nos vemos. Nos vemos, Isis. Nos vemos, Brian. Cuídate.